Muy bien, pues buenas noches, otra vez bienvenidos. Vamos a empezar nuestro tema del día de hoy. Seguimos con nuestra serie titulada Las batallas que debemos de ganar. Y pues bueno, la verdad es que vamos a la mitad. Vamos avanzando, vamos confiados de que vamos ganando, confiados de que vamos ganando terreno, de que vamos conquistando, que el espíritu conquistador del Señor está en nosotros. Pero el día de hoy vamos a avanzar con una batalla que particularmente me parece que es fundamental en nuestra vida. La batalla que debemos de pelear y ganar por nuestra familia, ¿sí? Y esta batalla por nuestra familia, no me malinterpreten en el título, no se trata de una batalla de cómo ganarle esa pelea a tu esposo o a tu esposa, ¿no? O no crean que les voy a dar una recopilación de tips de cómo por fin, hombres, ganarle una discusión a nuestra esposa. No va por ahí, no es ese tipo de batallas, no es un conjunto de tips y de secretos antes nunca descifrados para cómo salir triunfante en medio de la pelea por el último pan de la mesa. No, realmente la batalla por nuestra familia es una parte fundamental en nuestra vida. Pelear por nuestras familias, independientemente en la situación en que nuestra familia se encuentre al día de hoy, es un aporte fundamental para nuestra vida porque, como les comentaba al inicio, antes de empezar la clase, hemos venido aprendiendo sobre nuestra identidad, hemos venido aprendiendo sobre la identidad que Dios nos da cuando nosotros nos enfrentamos y identificamos con Él, recibimos su salvación, reconocemos que necesitamos su salvación y su fortaleza, y cómo tenemos que pelear primeramente por mantenernos en ese halo de luz, en ese halo de victoria, peleando por nuestra santidad. Y el primer círculo que se ve influenciado, que se ve afectado, que se ve beneficiado por esta identidad y esta santidad, precisamente es nuestra familia. El primer grupo de personas que pueden ver lo que está resultando de un proceso de crecimiento, de madurez, o un proceso de santidad, o un proceso de búsqueda continua por querer alcanzar la talla del varón perfecto, son aquellos que viven con nosotros. Es nuestra familia específicamente. Eh, el hogar, la familia como tal, es el origen del plan de Dios para nuestra formación. La familia en donde el Señor nos siembra a nosotros desde un inicio como hijos, es precisamente la primera plataforma que Dios diseñó y desarrolló para nuestra formación, para la formación de nuestra personalidad, de nuestros rasgos como persona, tal cual físicamente, pero también de nuestra identidad. Es el origen y es el primer ambiente en el cual Dios diseñó y dispuso para que nosotros empezáramos a moldear el propósito de nuestra vida. El origen mismo de la familia nace del corazón de Dios. El origen mismo de la familia como tal nace del corazón de Dios al momento de que Él establece a las personas, a los humanos, y les da un propósito en la tierra. Lo podemos ver en Génesis 1, 27, 28a, donde dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Cuando Dios establece a los primeros humanos en la tierra, Adán y Eva y demás, no solamente los establece haciéndolos a su semejanza, tomándose él mismo como referencia para que ellos fueran funcionales en un mundo natural, en un mundo material, en un mundo físico y tangible, sino también nos dice la palabra que además los bendijo, porque hay cosas que Dios puede no bendecir, hay cosas que Dios al momento de bendecir es porque no solamente les da un propósito, sino también les da esa unción necesaria para alcanzar ese propósito. Cuando Dios bendice a una persona, cuando Dios bendice un proyecto, es porque dice, me pongo de acuerdo con el propósito de tu vida, me pongo de acuerdo con el propósito de este proyecto y te voy a capacitar para que lo alcances, te voy a favorecer para que lo logres, te voy a ayudar para que tú llegues a esa meta que yo he establecido en tu vida, que he establecido en tu familia, en tu proyecto. Y eso es justamente lo que Dios hace. Dios establece a las primeras personas en la tierra, Adán y Eva, y los bendice diciéndoles, sean fructíferos y multiplíquense.
Entonces, una de las bendiciones que Dios le da a esta primera familia es dar fruto en todos los aspectos de su vida. Además de multiplicarse, y es más, le dice, llenen la tierra y gobiernen sobre de ella, ¿no? Algunos se la toman muy en serio, ¿no? Las familias de antes como que decían, híjole, no sé cómo está hablando de la fructificación, pero ahí voy sobre la multiplicación, ¿no? Yo me acuerdo que antes las familias eran de 10 hermanos y de 5 y demás, ¿no? Pero bueno, Dios le dice a estas primeras personas, sean fructíferos. Dios estableció la familia como el primer ambiente controlado para que nosotros diéramos fruto, para que nosotros seamos una semilla plantada en una tierra. No sé si recordarán este experimento de las primarias que nos hacían hacer, en donde poníamos en un pequeño frasco una capa de algodón, un par de frijolitos y después ponemos otra capa de algodón y un chorrito de agua y tenemos que poner en la ventana. Este es un experimento de cómo nos enseñan a conocer el proceso de cómo una semilla va germinando, ¿no? Y veíamos cómo echaba las primeras raíces y luego un pequeño brote de tallo, primero era medio blanquizco, amarillento y después va tomando forma, color verde y va creciendo. Es justamente así, es como Dios nos siembra en la familia. Nos siembra en este ambiente controlado que está hasta cierto punto de inicio muy, muy restringido, muy definido, en donde nos siembra para que nosotros empecemos a echar nuestras primeras raíces, para que empecemos a brotar y podamos en algún momento dar frutos. El lugar para dar nuestros primeros frutos, no solamente como hijos, sino también la familia, Dios la establece como este ambiente controlado para que nosotros como padres también demos nuestros primeros frutos. El primer liderazgo que ejerce un esposo o un hombre en la vida es cuando asume la responsabilidad de una familia, asume la responsabilidad de llevar de la mano a una esposa y poder caminar juntos hacia un propósito. Y cuando vienen los hijos, ese liderazgo crece y se fortalece y se debiera fortalecer. Es un proceso de germinación que para ser de provecho en nuestra sociedad y seamos útiles, nosotros debemos de cuidar para que nuestra familia como ambiente controlado y las semillas que se depositan ahí sean realmente de provecho para nuestra sociedad. Tenemos que cuidar de ese ambiente, tenemos que cuidar de esas semillas que se vierten y que crezcan como un árbol frondoso, como un árbol que se distingue en medio del bosque, como esta imagen que yo les pongo aquí, ¿no? Un árbol que solamente de verlo dices, wow, ¿cuánto tiempo llevará este árbol ahí establecido? Sus raíces tan profundas, tan fuertes y sus ramas tan gruesas y extendidas, habla de que fue un árbol que pudo llevar un proceso de germinación y crecimiento y que ha dado fruto y que sigue fuerte a pesar del tiempo. Así, de igual forma, la familia es esta tierra fértil en la cual el Señor nos ha sembrado para que nosotros, como personas, como padres o como hijos, podamos transicionar y podamos caminar dando fruto, porque ese es uno de los propósitos que Dios tiene para nosotros, que seamos fructíferos y que nos multipliquemos. En la familia se gestan los primeros rasgos de nuestro carácter. En la familia es donde se van definiendo las primeras costumbres, se van estableciendo a lo mejor los primeros preceptos de nuestra fe, los primeros hábitos que nos pueden ayudar a caminar de una u otra forma y también, ¿por qué no?, hablar de todas aquellas herramientas que nos van a permitir funcionar en nuestra sociedad. Los primeros rasgos o las primeras costumbres, los primeros hábitos, la educación que nos permite a nosotros funcionar socialmente en medio de un todo, en medio de una comunidad, ¿sí? Y esos hábitos que nos van a llevar y que nos van a definir para convertirnos en aquello que Dios dispuso o muchas veces en aquello que no necesariamente Dios quería para nosotros. Estos primeros rasgos o estos primeros formación que recibimos en nuestra familia, ya sea a través de costumbres, a través del mismo desenvolvimiento de la familia, del carácter que se nos establece o de la fe que se nos da o no, es lo que nos llevará a ser o a no ser quien Dios definió para nosotros. Y a lo mejor ustedes pueden decir, ¿cómo? Llegar a ser o a lo que no ser, a no ser a lo que Dios definió para nosotros. Efectivamente, muchas veces nuestra familia no necesariamente es el mejor ambiente para catapultar nuestros dones o para catapultar aquellos llamamientos que Dios ha puesto en nuestra vida. Pareciera que muchas veces la familia, en lugar de ser un ambiente controlado para fertilizar, a veces lamentablemente la familia por diferentes circunstancias se convierte en un ambiente adverso para aquello que nosotros podemos dar, para aquello que nosotros podemos
arraigar o para aquello que nosotros podemos germinar, ¿no? El origen y la estructura y la evolución de nuestra familia siempre serán factores que van a influir en nuestra definición a largo plazo. Lo voy a decir otra vez. El origen de nuestra familia, la estructura de nuestra familia y la evolución de nuestra familia siempre van a ser factores que van a influir en la definición a largo plazo, caminemos o no con Dios. Y esto, la verdad, es que es una realidad en la cual todos nos hemos enfrentado alguna vez. Es una realidad en la que tarde o temprano nos tenemos que enfrentar en la vida. Es muy notorio cuando somos pequeños y en algún momento esa infancia crece, cambia y madura y nos enfrentamos a la realidad independientemente de cómo nuestra familia sea o no. Y para esto yo quisiera compartir con ustedes, reforzando un poquito la idea del origen, estructura y evolución de nuestra familia, cómo influye o cómo son factores que influyen a la definición de quiénes vamos a ser a largo plazo, caminando o no con Dios. Les voy a compartir un breve testimonio sobre una persona en particular que habla en un concierto. Este concierto es de un grupo llamado Miel San Marcos. Este grupo Miel San Marcos son originarios de Guatemala. Se llaman San Marcos porque ellos realmente son originarios de una región que se llama San Marcos en Guatemala y son hermanos, si no me equivoco, son 3 hermanos y ellos empezaron a cantar y a componer canciones de adoración y de alabanza a Dios y paulatinamente han ido creciendo. Al día de hoy yo creo que Miel San Marcos es una agrupación muy conocida, sobre todo en el ámbito cristiano habla hispana. Tienen muchas canciones muy bonitas, tienen canciones que llegan al corazón y de verdad, yo no diría que es de mis grupos favoritos, pero sí creo que tienen 2 o 3 canciones muy, muy, muy bonitas que a mí me gustan por la sensibilidad que tienen. Pero casualmente, y lo digo casualmente porque estaba escuchando un disco de ellos, me brotó en la grabación de este concierto un testimonio que me impactó y que es el que les voy a compartir en un momento. Voy a dejar de compartir pantalla. Denme un segundo. Y voy a poner un fragmento de video para que lo escuchen con todos. Y ahorita paramos, para que lo dice en español. Yo creo que lo pueden escuchar. Mi madre se suicidó cuando yo era un niño. Éramos presa de la esclavitud. Mi abuela vendió a mi madre con mi padre. Hubo mucha disolución, mucha violencia. Hubo mucho desorden familiar. Y un día mi madre tomó la fatal decisión de quitarse la existencia. Quedamos huérfanos, sufrí de mucha depresión, mi vida era un laberinto. Mi hermana quedó de recién nacida 15 días, se debatía entre la vida y la muerte. Y otra hermana de 2 años murió de tristeza cuando ya no estaba mamá. Mi hermano, como ya no tenía quien lo cuidara, en la orfandad, puso sus dedos en una máquina industrial, se había ido la energía y cuando volvió la energía le quita 3 dedos. Entramos en la orfandad, en la pobreza. Mi padre salió de la cárcel y fui al orfanatorio. Ahí conocí muchas cosas como el homosexualismo, el afeminamiento, el narcisismo, el echarse con varones, era el acoso terrible en el orfanato donde estábamos como 500 huérfanos. Yo mojaba la cama hasta los 14 años, traumado. Ahora sé que se llama bullying o bullying, pero era objeto de burlas. Yo hacía muchos rezos para calmar mi alma, tranquilizar mi alma.
y poder huir de las depresiones, poder huir de la soledad y poder huir de ese adentramiento, de esa concentración que vivía muy dentro de mí, pero eso no me ayudaba. Al borde de la desesperación, salí del orfanatorio, me fui a las calles, me refugié en las drogas, mezclaba drogas en aquel entonces y estaba hundido en los vicios. Estaba terrible, tocando el fondo del barranco, el fondo del pozo de la desesperación. No hallaba salida a mi soledad, a las depresiones, a la pobreza, aquellos pensamientos que tenía en mi mente. Estaba allí cuando llegó la vida, llegó Cristo Jesús a mi corazón y conocí la libertad, conocí la vida abundante, conocí la vida eterna y conocí la gloriosa salvación. Y le dije al Señor, yo que no merecía tener una esposa decente, yo que estaba en la prostitución, en el mundo de las drogas, pero ahora que me has encontrado, si me das familia, yo quiero que esa familia te cante, yo quiero que esa familia te sirva, yo quiero que esa familia no sea para mí, sino sea para ti. Volvimos a la vida, Él nos dio la libertad, Él nos dio su gloriosa salvación. Yo no sé si estás pasando problemas más graves que estos, pero esta noche la vida está aquí, el Padre está aquí. Yo regresé como un pródigo nauseabundo y hediondo, y Él me salvó, me cambió, me dio vida, me ha dado la bendición de tener una familia que alaba y adora al Dios del cielo. Si tú quieres esta noche entregar tu corazón a Jesús, puedes hacer esta oración que yo hice hace años en una calle y llegó la vida a mi corazón. Regresé a casa, regresé al pastor de mi corazón. Yo te ruego, si tienes necesidad. Como ven, no voy a continuar el video porque hace, pues bueno, la oración de llamado, de salvación. Sin embargo, algo que me impacta de este testimonio que da en frente de miles de personas es justamente lo que yo les decía. Cómo el origen de nuestra familia tiene esa capacidad de gestar esos rasgos, pareciera ese destino, y pareciera que nos pone un peso tan fuerte en lo que nosotros pudiéramos aspirar a convertirnos, aspirar a ser. Tiene el peso de aquello que nos gesta y nos rodea, tiene el peso de darnos una primera definición de quién y cómo vamos a avanzar en la vida. Es por eso que para Dios es tan fundamental qué tipo de familia estamos peleando, qué tipo de familia queremos construir. Cuando yo escuchaba, yo tenía de fondo escuchando el disco de estos amiguitos de Miel San Marcos, estaba trabajando, y empezó a hablar esta persona, y yo no estaba viendo el video, solo lo estaba escuchando. Y me cautivó el testimonio, dejé de trabajar, y entonces me pasé al video, dije, ¿quién es? Y cuando caí en cuenta, que yo estoy seguro que ustedes también lo hicieron a los pocos segundos de darse cuenta, que es el papá de los 3 hombres ya, porque son ya unos hombres casados y todo, que son aquellos que formaron el Grupo Miel San Marcos y que el día de hoy no solamente tienen un grupo exitoso que ha recorrido prácticamente, si no es que todo el continente americano y una gran parte del europeo, no solamente adorando a Dios, sino llevando a mucha gente a los pies de Cristo a través de la adoración y de la alabanza. Parejas exitosas en el sentido de que se ve que tienen familias pues que para nada se parecen al origen de la familia de lo que sería su padre.
el origen que gesta nuestra familia, definitivamente no pesa lo suficiente como para entorpecer el propósito de Dios, pero sí puede ser un factor decisivo para que nosotros amplifiquemos el propósito de Dios en nuestros hijos. La familia que nosotros perseguimos y la familia que nosotros defendamos va a ir a favor o en contra de lo que Dios quiere para nuestras generaciones. Va a sumar o va a restar para lo que Dios quiere para nuestra descendencia. El trasfondo del cual viene, a mí me impacta cómo lo llevó de un lado hasta el otro, y evidentemente la situación de orfandad y la situación de dolor y de ausencia, y habla de prostitución, habla de drogadicción, habla de una vida en las calles y demás. Y ahora es un señor que hasta ustedes lo pueden ver humilde en su forma de hablar, humilde en todo, pero un señor totalmente entendió que él tenía que pelear por su familia y entendió que él tenía que rogar porque él encontrara favor delante de Dios para que le diera una familia. Y él presentó su familia delante de Dios y dijo, si tú me das una familia, yo creo que esa familia y declaro que esa familia te va a adorar y te va a servir. Y hoy Mil San Marcos es eso. Viene justamente de esa semilla y de esa raíz que a lo mejor empezó torcida, que a lo mejor no fue sembrada en la mejor tierra, que a lo mejor fue mayugada y fue talada. Si pudiéramos transportar la vida de este señor, no conozco su nombre, pero en un árbol, quizá no sería como el árbol que yo les ponía hace un momento. Quizá no sería como este árbol frondoso y bello y que se antoja leer abajo de sus ramas. Quizás sería un árbol un poco torcido, con 2 o 3 ramas rotas, quizá a lo mejor con evidencias físicas de que alguien trató de talarlo, cortarlo y demás, pero sin embargo sí es un árbol que tiene fruto. Sí es un árbol que va cargado en sus ramas de fruto. Como yo les decía, nuestra familia tiene el peso de darnos una primera definición de quién y cómo queremos avanzar en la vida. Y aunque en muchos casos no existe la familia perfecta, como antes se nos vendía ese gran concepto, es importante considerar que naturalmente cada familia siempre va a buscar su seguridad, su bienestar y la subsistencia de quienes conforman esa familia. La verdad es que a mí el testimonio me impacta porque creo que todos quisiéramos poder dejar un legado, y lo vamos a hablar más adelante, pero depende mucho de qué tan dispuestos estemos a pelear por eso que nosotros queremos, qué tan dispuestos estamos o no a sobreponernos a la adversidad que se presenta en contra, no solamente de nuestra vida, sino de los planes que Dios tiene para nuestra descendencia, que los planes que Dios tiene y el llamado que tiene para nuestros hijos, para aquellos que vienen después de nosotros. Regresando al término de familia, algo que también que encontré y quería compartir con ustedes es cómo el concepto de familia ha ido evolucionando y también se ha ido hasta cierto punto distorsionando, ¿no? Actualmente la composición de familia puede ser tan variado y distinto, pero aún así sigue siendo el lugar para Dios en donde nos forma y donde nos gesta. Por ejemplo, un dato importante que encontré, al día de hoy, este dato me parece de 2016, perdóname, de 2016. En 2016, en México, el Instituto de Investigaciones Sociales, el INEGI también, reconocen 11 tipos de familia diferentes. Esto es en México, pero yo estoy seguro que se ha de parecer mucho a otras regiones. 11 tipos de familias diferentes. ¿Por qué? Porque cada familia se ha constituido de una forma diferente. Y esto no quiere decir que una familia sea mejor que la otra. Simplemente son familias totalmente diferentes. Podemos ver que la familia tradicional, como la conocemos, y lo voy a decir entre comillas, en donde está conformada por a lo mejor padre, madre e hijos, pues representa cerca del 46% de la población en México. Pero también hay una familia que son solteros con hijos, hay las familias que son unipersonales, existen también las familias que son corresidentes, aquellos que comparten una casa y los gastos y demás, o lo que también se llama el nido vacío, que son aquellas familias en donde los hijos ya volaron y se fueron a buscar su propio destino y quedan solamente los padres, o los DINKs llamados, ¿no? Que son Double Income No Kids, aquellas familias que viven juntos pero no tienen pequeños. Sin embargo, algo importante que podemos ver de esto
es que al día de hoy existen 11 diferentes tipos de familias reconocidas de acuerdo al gobierno mexicano y a la estadística mexicana, y que nos lleva a pensar también que ese es un factor que facilita o que diluye o que obstaculiza la formación de los individuos que llegan a esas familias, ¿no? Esto no quiere decir que pongamos un estigma en si una familia nació o no de una forma, para nada. Quiero regresar al ejemplo de Miel San Marcos. No quiere decir que hay un estigma o haya un señalamiento de parte de Dios a cómo una familia nace o cómo se forma o cómo se vuelve a conformar. Sin embargo, lo que sí vemos al día de hoy es de que la familia está siendo atacada en su estructura sensible porque se prestan las condiciones para que las familias puedan ser transformadas, para que las familias puedan ser modificadas. Por ejemplo, ya se reconoce como familia aquellos que están compuestos por hombres del mismo sexo, mujeres del mismo sexo y que se unen legalmente o no legalmente, son reconocidos ya como una familia. De igual forma, existen diferentes tipos así como existen diferentes tipos de familia, también existen muchos factores diferentes que juegan en contra de la cohesión de esta familia. Existen actualmente muchas amenazas que están disfrazadas de una u otra forma y que van en contra no solamente del establecimiento de la familia, sino de que la familia pueda subsistir, que la familia pueda ser exitosa, que la familia pueda superar las adversidades. Y estas amenazas están disfrazadas de muchas formas. Las amenazas están disfrazadas de ser a lo mejor la prosperidad, por ejemplo, ¿no? Un disfraz que puede amenazar la constitución de una familia o la subsistencia de una familia puede venir disfrazada de prosperidad, ¿no? El trabajo, llenarnos de ocupaciones, el amor al dinero, a lo mejor, o tener posesiones y creer que eso hace una familia que sea más nutrida. ¿Cuántos casos no hemos escuchado de familias que se han roto o de jóvenes que caen en depresión o lamentablemente que caen hasta a lo mejor en suicidio y no les falta, aparentemente no les falta nada materialmente? Sin embargo, existe un hueco de identidad, existe un hueco de afecto, un hueco de amor, un hueco de liderazgo en sus casas. También existen amenazas disfrazadas de corrientes ideológicas. ¿Sí? Por ejemplo, al día de hoy nos enfrentamos a la amenaza de igualdad de género, en donde dice, tú puedes ser lo que sientas que eres. Y si un día te despiertas y te sientes caballo, tú tienes el derecho de reclamar que eres caballo y puedes pelear tus derechos como caballo, el primer caballo humano. Lo digo sarcásticamente, pero es la realidad. Es la realidad. La ideología de igualdad de género está impulsando a que las familias cada vez se vean más amenazadas porque quiere sembrar este pensamiento en los jóvenes en que ellos pueden defender ese género en el cual se identifican y no el género con el cual fueron concebidos, el género con el cual ellos se piensan o se sienten y no precisamente el género con el cual Dios les diseñó desde un inicio. Y esa es una corriente ideológica que está amenazando fuertemente el establecimiento y la fortaleza de la familia. O el humanismo también, ¿no? El open mind, no pasa nada, no necesitamos un papel, mientras tú y yo, total, veamos qué pasa de aquí a mañana y si se nos acaba el amor. Y ese tipo de pensamientos humanistas a lo que vienen es también amenazar la constitución de la familia y la fortaleza misma de la familia y obviamente por último la subsistencia de la familia. Hay muchas amenazas al día de hoy que vienen disfrazadas en nuestra sociedad y que tienen sí por ende atacar a la familia, pero lo más importante es atacar a las siguientes generaciones en una edad temprana. A las próximas generaciones en una edad temprana. Y regreso otra vez al testimonio de este señor, en donde podemos ver cómo la orfandad llegó a ser una tragedia y atacó literalmente la integridad y la vida de una de sus hermanas, la integridad física de uno de sus hermanos, y a él quiso integrarlo en su identidad, atacándolo por el homosexualismo, por las drogas y por la orfandad y la tristeza. El enemigo sabe que si él logra penetrar y corromper y romper la familia, está atacando a lo mejor a los padres, pero sobre todo va a estar sembrando una semilla de corrupción, va a estar sembrando una semilla de distorsión en las próximas generaciones. Y esto obviamente viene detonado a través muchas veces de otra amenaza disfrazada que es el divorcio. El divorcio es una amenaza latente en las familias el día de hoy. La separación, sea legal o no, establecido un matrimonio legal o no, la separación es una amenaza latente
que viene también a exponer y a dejar en fragilidad a nuestras próximas generaciones. En el ejemplo que habíamos hace un momento, hay una orfandad por la ausencia de la madre, que ella fallece, pero también cuando hay una separación, aunque físicamente los padres no dejen de existir y físicamente sigan presentes, la separación deja a expuestas y deja a un latente riesgo a esas generaciones que pueden ser atacadas por todas estas corrientes o por todas estas amenazas físicas, materiales o espirituales que quieren corromper nuestras próximas generaciones. Otro dato importante que les quiero compartir, también son datos de México, la tasa de divorcio que se presentaba en México a nivel país, solamente en 9 años creció 63.5%. Y este dato es de 2019. No tenemos el dato todavía de 2020, en donde se cree, se estima y se sabe que la tasa de divorcios y de separaciones se disparó debido al confinamiento por la pandemia de COVID-19. Es tan frágil la familia ahora y es tan desechable el concepto de familia ahora que basta la primera adversidad, basta el primer desacuerdo, basta la primera situación crítica para decir, ¿sabes qué? Mira, ya me di cuenta que no eres tú, soy yo, aquí se rompió una taza y que mejor, mejor me voy con mis papás, allá sí me hacen chilaquiles los domingos para desayunar y listo, y se acabó. A veces el matrimonio empieza a tomar esa gran fragilidad desde que nosotros mismos concebimos que el divorcio ya es una opción, desde que nosotros mismos concebimos que la separación es una alternativa. Cuando nosotros anidamos en nuestra mente la alternativa, la opción o la posibilidad del divorcio, es cuestión de tiempo y es cuestión de circunstancias para que eso se convierta en una realidad en nuestro corazón y el día de mañana se convierta en una realidad en nuestra vida. Los divorcios según la duración social y que llegue el matrimonio. Los primeros, aquí en la gráfica del lado derecho, les puedo mostrar que de acuerdo al tiempo que ha durado un matrimonio, ya sea en duración social, que se le llama duración social aquello que no necesariamente está establecido a través de un contrato en el registro civil, y la duración legal, que sí está bajo un contrato o un contrato de matrimonio. Sin embargo, podemos ver cómo en menos de un año en México la tasa andaba entre 3,280 y 2,360 a los legales. Y en el periodo de matrimonio de unión, de 1 a 5 años, esta tasa de repente se dispara por 10, siendo hasta 33,500 los divorcios anuales que se dan de acuerdo a la duración del matrimonio de 1 a 5 años. Después cae esa tasa, se mantiene más o menos estable entre los 23,000, 28, 29, 21, y después en relaciones de 21 años y más se vuelve a disparar esa tasa de divorcio llegando a 44,000 o hasta 48,000. Los primeros años de un matrimonio y de la formación de una familia evidentemente son críticos, porque es cuando más cambios se enfrenta una pareja, ¿no? Es cuando más cambios y cuando hay un proceso de adaptación mucho más complejo, ¿no? Una adaptación en la vida de familia que es pues el choque de dos culturas, ¿no? Empezar a entenderse, empezar a conocerse. En mi casa se hacía así, en la mía se hacía de esta forma. Yo estoy acostumbrado de esta forma, yo estoy acostumbrado a la otra, ¿no? Y si a eso sumamos a lo mejor la llegada de los hijos o la llegada temprana de hijos, pues evidentemente pone todavía una carga adicional de estrés y de tensión para esa adaptación. Por eso de ese periodo de 1 a 5 años es que se dispara tanto la tasa de divorcios. También la parte de la madurez económica, que a lo mejor esa se va construyendo a lo largo de los años y es por eso que hace este valle desde los 6 hasta los 20 años. Sin embargo, vemos un efecto que cuando el nido queda vacío a partir de los 21 años de matrimonio o de vivir en conjunto, viene una segunda ola que impacta una crisis en el matrimonio, propiciando divorcios y separaciones. Y esto nos lleva a pensar lo siguiente. Es sorprendente saber que muchas veces lo que cohesiona y lo que nos permite mantener la unidad en el matrimonio, a veces no depende en sí de la pareja misma, sino de los factores adicionales. Nosotros conocimos el caso particular de una persona que conocemos, en el cual sus padres
y era una familia, digamos, normal. La verdad es que una familia con sus temas, pero sin ningún problema aparentemente o evidente, con 3 hijos. Los hijos, pues entrando a una edad ya de juventud, empiezan a casarse. Se casa el primero, luego se casa el segundo, y la más pequeña al final termina casándose también en algún momento. Y en cuanto la más pequeña se casa y se va a vivir su vida aparte, al año los padres estaban divorciados. ¿Qué era realmente el elemento que los mantenía unidos? ¿El amor, un propósito, el diseño de Dios, o solamente estábamos juntos de aquí a que se fueran mis hijos? Esta gráfica nos deja ver que hay una crisis, hay un segundo momento de crisis en donde cuando el nido queda vacío, nuevamente vuelve a ser probada la razón por la cual nosotros estamos constituidos como familia. Y además es todavía más sorprendente saber que según otro grupo de investigación llamado Barna, los cristianos profesantes, aquellos que se declaran cristianos, que profesan la fe cristiana, son igualmente propensos para divorciarse como los no creyentes. Somos tan propensos, tan susceptibles y estamos tan amenazados como cualquier otra familia. Estamos tan expuestos a las mismas amenazas y estamos tan vulnerables a estas mismas amenazas que el índice y la tasa de divorcio que existe en hogares profesantes cristianos y no creyentes es prácticamente el mismo. Obviamente existen N cantidad de razones por la cual un matrimonio se puede disolver entre cristianos o no creyentes, pero definitivamente hay 2 factores que detonan y amplifican las posibilidades de fracaso en un matrimonio. Y esos 2 factores son la pasividad y la indiferencia. La pasividad y la indiferencia son los factores que amenazan directamente el futuro de un matrimonio y de una familia. Porque todos estamos inmersos en la misma sociedad. Todos estamos inmersos y susceptibles a recibir las mismas amenazas del externo hacia nosotros. La presión social, la economía, el trabajo, los problemas, todo aquello que viene envuelto. Sin embargo, aquello que nosotros construimos para soportar esa presión externa es lo que nos va a permitir subsistir en medio de la presión o ceder a la presión y que la familia se rompa. La pasividad e indiferencia es una pesadumbre que busca permearse por medio de la cotidianidad del día a día y que termina por cauterizar y por secar el corazón de la pareja, lo que hace que en todas las áreas de su vida se convierta y se materialice en una distancia, se materialice y se convierta en algo que cauteriza el interés del uno por el otro, o el interés de uno por sus hijos, o de los hijos por los padres. La cuestión crítica para la mayoría de los matrimonios en contra de la pasividad radica en la escala de valores que gobierna nuestro corazón. Cuando la pasividad y la indiferencia logran permear en el corazón de la familia, logran permear en el corazón de los padres, logran permear en el motor del matrimonio, en el motor de los hijos, esto radica principalmente por la escala de valores que gobiernan esa casa, por la escala de valores que gobierna el corazón y la esencia de esa casa. Esto es qué o quién ocupa el trono de nuestro corazón. Y por consiguiente, qué o quién ocupa nuestro interés. Aquello que ocupa el trono de nuestro corazón va a ocupar también nuestro interés. En donde está nuestro corazón, en donde está nuestro afecto, en donde está aquello que nosotros nos identifica, va a tener nuestro interés, va a tener nuestra atención, va a tener nuestro esfuerzo, va a tener nuestra energía y es más, va a tener hasta nuestro dinero. Aquello que realmente ocupa el corazón, el trono de nuestro corazón, es aquello que va a atraer y va a captar toda nuestra atención y va a propiciar pasividad e indiferencia a todo lo que no entra en ese trono, a todo lo que no entra en ese trono. Es por eso que es importante que nosotros podamos hacer una radiografía hacia el interior de nuestras propias familias y podamos entender qué está ocupando el trono de nuestro corazón. ¿Hacia dónde estoy dirigiendo toda mi actividad y todo mi interés y mi atención? ¿Y hacia dónde estoy dirigiendo toda mi pasividad y mi indiferencia? ¿Acaso el trono de nuestro corazón está ocupado por el trabajo? ¿Por el dinero? O como yo les decía hace un momento en el ejemplo, a lo mejor el trono de nuestro corazón está ocupado por nuestros hijos. Y sí, ¿a poco no? Uno podría decir, no es válido que estén en nuestro corazón? Evidentemente,
pero tienen que estar hasta la cima, a tal grado que nos volquemos en nuestros hijos y dejemos de lado en pasividad e indiferencia aquello que rodea, esposos, esposas. ¿Acaso el trono de nuestro corazón está en nuestra profesión? Nosotros mismos muchas veces, el egoísmo es uno de los males que aqueja y que detona mucho la pasividad y la indiferencia. Mientras yo esté bien, no pasa nada. Y mientras a mí no me falte, pues que se caiga en la casa, ¿no? Y mientras yo me vea así como Catrín reluciente, aunque la señora venga chancluda, no pasa nada, ¿no? Nosotros mismos a veces combatimos y somos ese primer obstáculo a vencer cuando nos ponemos en un lugar de demasiada estima y demasiado alto en nuestro corazón. O quizá a lo mejor el trono del corazón lo ocupan nuestros amigos, nuestro grupo social o una persona ajena al hogar, o una persona ajena totalmente a esta familia. Cuando las prioridades y las escalas de valores son diferentes entre sí y además están fuera del orden de Dios, la contienda por la independencia es algo que va a suceder tarde o temprano. Cuando las prioridades, cuando lo que nosotros hemos puesto como prioritario en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra fuerza y en nuestra escala de valores van totalmente diferentes, ya no digamos no solamente a la voluntad de Dios, pero simplemente van diferentes en lo que quiere el padre y lo que quiere la madre, la independencia tarde o temprano tiene una tierra fértil para brotar tarde o temprano. Y la contienda por esa autonomía y esa independencia es algo que se va a detonar tarde o temprano. Entonces, ustedes dirán, bueno, si no es así, entonces, ¿cómo debe de ser la escala de valor? ¿Cómo debe ser ese orden? Pues Jesucristo mismo también vino a confirmar el orden y la escala de valores que Dios estableció desde un inicio para nosotros. La palabra en Mateo 22, 37 al 39 dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la escala de valores y de orden. Y el prójimo es aquel que está al lado nuestro. Y como yo les decía al inicio, la familia es este ambiente controlado en donde nuestros primeros prójimos, entre nuestros primeros próximos, son nuestros hermanos, son nuestros padres, son nuestros abuelos, son nuestros hijos. No se ve tu slide, Javito. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Ya. Ahí no. ¿Sí? Gracias. Ya no oigo nada. Ya. Jesús nos dijo que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y nos dice, y el segundo mandamiento es semejante al mismo. Ama a tu prójimo. El primer prójimo que Dios ha puesto en nuestra vida es nuestra familia. El primer prójimo en el cual nosotros tenemos que edificar esta escala de valores, esta escala de prioridades en nuestra propia familia. Y cuando se trata de nuestra familia, debemos abrazar aún más el ejemplo que Jesucristo mismo nos dio. Porque Jesucristo mismo nos predicó con el ejemplo cómo amarnos los unos a nosotros. Tanto que en su palabra misma también lo dice. Jesucristo nos amó y se dispuso para nosotros mediante una entrega total. Jesucristo nos vino no solamente a predicar cuál era la escala de valor y la prioridad, amar a Dios, porque si no conocemos a Dios, no conocemos el amor, no podemos amar, no tenemos la materia prima para amar, pero también Jesucristo nos vino a enseñar que tenemos que amar al prójimo, aquel que está cercano a nosotros, amarlo como a nosotros mismos. Es decir, que si nosotros mismos queremos el bien para uno mismo, lo tenemos que querer para aquel que está a nuestro lado, para nuestro esposo, para nuestra esposa, para nuestros hijos. Si queremos prosperar en todas las áreas de nuestra vida, tenemos que querer que aquellos que están en nuestra casa también prosperen como prosperamos nosotros. Si queremos que nos vaya bien y que podamos vivir una vida en paz, tenemos que amar y querer lo mismo para aquellos que están con nosotros. Jesucristo vino y nos vino a dar ese ejemplo con una entrega total. Jesucristo vino a decirnos, no solamente les digo, sino les demuestro que se tienen que entregar totalmente a aquellos que están en su casa, aquellos que están en su primer círculo, para que entonces ustedes puedan establecer ese orden que Dios estableció. Pero entonces, cuando yo escribía esto, dije, bueno, ¿qué es entrega total? ¿Qué es
¿Qué es entrega total para poder transmitirlo y poder decirlo, entregarse totalmente? Y a lo mejor yo les pediría que lo piensen. ¿Cómo ustedes definirían entrega total? ¿No? Y no como dice el bolero o la canción, que había una canción que decía algo así de entrega total, sino ¿qué es para mí a lo mejor entregarme en totalidad? Y yo les voy a poner un ejemplo de lo que yo considero que es entrega total. Este ejemplo viene en 1 de Samuel 30. Es un pasaje, y se los voy a leer muy rápido porque el tiempo corre. Y dice: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag, habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducir las cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las dos esposas de David, Ahinoam y Jezreel, y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar el sacerdote: traedme el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo del Besor. Pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higos, 2 racimos de pasas, porque no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo recobró fuerzas. ¿A quién le perteneces y de dónde vienes?, le preguntó David. Soy egipcio, esclavo de una amalecita, respondió. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Regresábamos de asaltar a los cereteos en el Negev, el territorio de Judá y la tierra de Caleb, y acabamos de incendiar Siclag. ¿Me guiarás a esa banda de saqueadores?, preguntó David, y el joven contestó: si haces un juramento en el nombre de Dios que no me matarás ni me devolverás a mi amo, entonces te seguiré a ellos. Así que guió David hasta los amalecitas y los encontraron dispersos por los campos, comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado los filisteos y de la tienda de Judá. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposos. Aquí es la clave: no faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ninguno, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. Eso para mí es entrega total. Entrega total es precisamente eso. David venía de una batalla, venía de pelear, y mientras ellos estaban peleando, les he robado todo, y lo más importante es sus familias. Y ellos, aún cansados, hacen el esfuerzo de ir y tratar de recuperar todo, no sin antes David preguntarle a Dios: ¿me vas a entregar a mis enemigos? Y él les dice: sí, ve por ellos. Y David no escatimó nada para ir y recuperar lo que se les había quitado. Cada hombre que abrazó a su esposa lo hizo porque había estado dispuesto a sacrificar su vida por ella. Cada hombre y cada hombre valiente de David que corrió y creyó en que Dios les daría la victoria, tuvo la fortuna de volver a abrazar a su familia y tuvo la fortuna de recuperarla sin ninguna pérdida, porque estuvieron dispuestos a dar todo, a pesar del cansancio, a pesar de la tristeza de haberse visto saqueados, a pesar de la desilusión, porque dicen que estaban enojados con David y hasta querían apedrearlo, estaban desilusionados de que David los había llevado a la guerra y que habían sido saqueados mientras estaban peleando. Y a pesar del esfuerzo y del peligro que representaba, porque eran mucho más, un ejército mayor que ellos fueron confiados de que Dios iría con ellos. Eso es entrega total. Entrega total es estar dispuestos a sacrificar nuestra vida a pesar de, estar dispuestos a dar el todo a pesar de, estar dispuestos a ir más lejos a pesar de, estar dispuestos a no rendirnos y aunque el enemigo se haya llevado, insistir y recuperar aquello que nos fue quitado.
Entrega total es creer que Dios nos ha dado autoridad, que está con nosotros y que nos acompañará y que Dios irá con nosotros para recuperar aquello que nos fue quitado. Eso es entrega total. Entrega total es que a pesar del esfuerzo y a pesar de que estemos cansados y a pesar de que estemos desilusionados, no dejemos de creer de que Dios nos ha dado a nuestra familia y nos pertenece y que podemos pelear por ella y que podemos recuperar lo que nos fue quitado. Haya sido antes, haya sido después. Estemos a tiempo o creamos que estamos tardes. Oye, pero es que mira, yo atravesé por esta situación y hace mucho tiempo. Nunca es tarde. Nunca es tarde porque el Señor te dice, yo estoy contigo y si tú quieres recuperar lo que te fue quitado, yo voy contigo y entregaré a tus enemigos en tu mano. Yo entregaré a esos enemigos que vinieron y te saquearon de noche, que a lo mejor tú estabas distraído, a lo mejor estabas en otras cosas, a lo mejor estabas papando moscas, como decimos por acá, y a lo mejor llegaron en la oscuridad de la noche y nunca te enteraste. Pero hoy tú sabes que yo soy tu Dios y hoy tú sabes que yo estoy contigo y te voy a entregar a tus enemigos para que recuperes aquello que te pertenece, a pesar de. Jesucristo mismo nos dio el ejemplo de la entrega total por medio de sí mismo. Jesucristo nos enseña en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es entrega. Entrega total es estar dispuesto y decir, vale la pena, aún a pesar de, y vale la pena entregarme totalmente, aún signifique mi vida. La entrega total es no escatimar en nada por no perder a nadie. La entrega total es no escatimar en nada por no perder a nadie. Por no perder a nadie de aquellos que amamos. Nuestro liderazgo activo y el amor por nuestra familia son claves para caminar en una entrega continua y en una entrega total por aquellos que amamos. Estar apercibidos de las amenazas que nos rodean, estar apercibidos de los elementos que generan presión social o cultural o alrededor de nosotros y hasta de la misma pasividad que intencionalmente nos evita a veces pelear, es una forma de caminar en entrega total. Estar no solamente apercibidos, sino también además caminar en interés. Caminar en afecto y cuidado por aquellos que amamos nos permiten disuadir las voces de la derrota que quieren robarnos, que quieren meterse a hurtadillas en la noche sin que nos demos cuenta por la puerta de atrás y que quieren robar lo más importante que es nuestra descendencia, que son nuestras futuras generaciones. Debemos de tomar la decisión de resistir y pelear las batallas personales y de trasfondo o de contexto. Debemos tomar la decisión de pelear las batallas por la presión social y las batallas espirituales también necesarias para amar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos y poder pelear por nuestras familias. Así como Cristo peleó por nosotros. Así como Cristo decidió entregarse y pelear porque valía la pena que nosotros regresáramos. Valía la pena recuperarnos. Valía la pena pelear y conquistar por aquello que se había ido, que éramos cada uno de nosotros. Evidentemente, no existen las familias perfectas. Pero sí existen las familias exitosas. La familia perfecta no existe y yo se los decía al inicio. A veces pareciera que caminar en Dios fuera un esfuerzo por ser perfectos, pero yo creo que es totalmente contradictorio. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios es cuando afloran nuestras imperfecciones y nos damos cuenta que hay tantas cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar. Hay tantas cosas que tenemos que dejar de hacer y hay tantas cosas que tenemos que abrazar y aprender a hacer, como darnos, como amar, como el afecto, como el interés, como echar fuera la pasividad, como echar fuera el desinterés. Familias perfectas no existen, pero sí existen familias exitosas. Aquellas que a pesar de la presión social, a pesar de las adversidades, aquellas que a pesar de las carencias siguen creciendo en amor y unidad. Aquellas que a pesar de las adversidades económicas, sociales y de las crisis que nos rodean, siguen peleando por lo más importante que es estar juntos, que es estar unidos. Cada uno de nosotros estamos peleando una batalla no solo por nuestro corazón, sino por nuestra esposa y por el corazón de nuestros hijos. Cada uno de nosotros estamos peleando una batalla sí por nuestra identidad, sí por nuestra santidad, pero al mismo tiempo estamos peleando la batalla por la identidad y la santidad de nuestra familia. Estamos peleando la batalla porque el enemigo que quiere robar, matar y destruir sepa que con nosotros no se va a poder meter. Cuando el Señor nos llamó, como decía en el versículo de Génesis, cuando nos llamó a fructificar en esta tierra, Él nos asimila a un árbol. Él cuando nos llama a sembrarnos en una tierra y a que demos fruto, nos está asimilando justamente a un árbol. Y de igual forma, Él quiere que nosotros echemos raíz.
y que demos frutos. Y ese fruto que nosotros hemos de dar como ese árbol al cual nos asimila el Señor, es el legado que nosotros vamos a construir en nuestra familia. Ese fruto que nosotros vamos a dar es aquello que construimos a lo largo del tiempo y que se va a convertir en un legado. Y la única forma en la que nosotros podemos trascender a través del tiempo se llama así justamente legado. Según el diccionario, legado es cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos y de generación en generación. Sin embargo, para mí, la definición de legado viene en Mateo 7, 17 al 20. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Eso es nuestro legado. Cuando nosotros entendemos que no solamente Dios nos ha plantado para estar, sino también para dejar un legado, es cuando nosotros abrazamos esta batalla por aquellos que nos rodean, esta batalla por aquellos que amamos, esta batalla por aquellos que nosotros queremos, no solamente que Dios revele su propósito, sino que seamos en conjunto exitosos con ellos. No buscamos otra cosa más que el propósito de Dios en nuestra vida. Y así como peleamos por esta identidad que nos conecta con el Padre y peleamos por esta santidad que nos permite estar sumergidos en el Padre, de igual forma tenemos que pelear por aquellos que amamos a través de los frutos que podamos dar a largo tiempo. Por eso debemos de fertilizar la tierra de nuestro árbol familiar con el amor, con la afirmación verbal, con el afecto físico, con las palabras proféticas de edificación que damos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, pero sobre todo por establecer el fundamento y el orden y los principios que vienen en la palabra de Dios en nuestra vida. Es lo único que puede fertilizar la tierra para que nuestro árbol realmente crezca, como dice Salmo 1, y que dé fruto en su tiempo y su hoja reverdezca y no caiga. Tenemos que constantemente pelear esta batalla que es de todos los días, que es de todo momento y que muchas veces dejamos de lado, nos acostumbramos o nos relajamos o definitivamente decidimos no pelear. Y tenemos que levantarnos y pelear por esto que realmente es aquello por el cual vamos a rendir cuentas. El primer ministerio en el cual Dios nos pone en esta tierra es el de nuestra familia. Y el primer ministerio por el cual Dios nos va a pedir cuentas es por nuestra esposa, nuestro esposo y nuestros hijos. ¿Qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que yo te di? Ay, no, señor, pero déjame te platico. Fíjate que yo en la empresa fui el fulanito y el pipi y pau y el más chucho cuerero. ¿Qué hiciste con la esposa y con los hijos que yo te di? Que yo te confié, porque también son mis hijos y los puse en tu mano. ¿Los llevaste a su propósito? ¿Realmente diste ese fruto que yo esperaba que tú dieras? ¿O permitiste que las oleadas y los vientos de las corrientes de ideología o la, entre comillas, prosperidad te atrajeran demasiado al grado de renunciar a la familia que yo te di? A veces nos enfocamos demasiado en perseguir lo visible y dejamos de ir de nuestras manos lo intangible. Y como yo les decía en las primeras clases, y cuando nos damos cuenta que hemos perdido esa batalla, a veces es demasiado tarde. A veces es demasiado tarde y estamos inmersos ya en una avalancha y seguimos y continuamos tratando de llenar esos vacíos. Debemos de considerar nuestro árbol familiar debe ser alimentado, debe ser cuidado, debe ser procurado y debemos de hacerlo de una forma consciente. Lo tenemos que hacer de una forma intencional. Tenemos que ser intencionales en nuestra casa. Ay, pero es que a veces tú no conoces a mi viejo, es que es un hijo del... Es cierto. Por eso les decía, no hay familia perfecta. Nadie es perfecto. Pero si nosotros somos intencionales y fertilizamos y en donde encontramos rechazo, sembramos afecto. Si en donde encontramos a lo mejor desinterés, nosotros sembramos interés. Si en donde encontramos a lo mejor una debilidad, sembramos afirmación verbal. Si en donde a lo mejor hay distancia y recibimos distancia, nosotros sembramos afecto físico. Una palabra, un apapacho, una despeinadita, una palmada, oye, mira, te observé y me dio gusto porque lo hiciste muy bien. Oye, qué bárbaro, no sabía que podías hacer esto. Oye, creo que eres el mejor haciendo esto. Oye, me da mucho gusto que tus planes vayan. ¿Cómo te ayudo? ¿De qué forma puedo contribuir a tus proyectos?
entonces el fruto que vamos a dar y el legado que va a venir en nuestras ramas y en nuestro árbol va a ser tan evidente que va a alcanzar a una de las generaciones que no hemos de conocer. Va a alcanzar a las generaciones que no hemos de conocer, pero que Dios dispuso que salieran de nuestras ramas, que salieran de nuestro tronco y de nuestras raíces. ¿Realmente estamos peleando activamente por nuestra familia? Antes de orar, a mí me gustaría que pudiéramos reflexionar y que pudiéramos pensar hacia nuestros adentros y reflexionar si realmente estamos peleando activamente por nuestra familia, o solamente cuando las cosas se ponen mal, o solamente cuando es necesario, o solamente cuando me nace. ¿Realmente es algo que peleamos constantemente? Oye, pero es que mira, mis hijos ya no viven conmigo. Oye, pero es que tú no sabes, me dejó por otra. Oye, pero no importa. Así como David, que venía agobiado, cansado, que venía frustrado y que además sus hombres de confianza le dieron la espalda, activamente él decidió buscar al Señor y decirle, si tú me das la victoria, yo voy con todo. Y Dios le dijo, dale, alcánzalos. ¿Realmente estamos peleando activamente por aquellos que amamos, por aquellos que Dios delegó en nuestras manos, por aquellos que Dios sembró en nuestra tierra? ¿O hemos perdido alguna batalla que debamos de recuperar? A lo mejor tú el día de hoy piensas, híjole, sí, creo que hubo una batalla en mi familia y que yo perdí y creo que tengo que recuperar. O a lo mejor la pasividad nos ha ganado en algún área de nuestra vida y sin darnos cuenta se coló por la puerta de atrás y nos está robando nuestra familia, nos está robando nuestro legado, nos está robando ese ministerio que Dios puso en nuestras manos. ¿Qué fruto o qué legado estamos seguros que vamos a dejar a nuestras siguientes generaciones? ¿Has pensado qué se dirá y qué comerán las siguientes generaciones de lo que tú dejes sembrado en este tiempo? Yo creo que tenemos que reflexionar en estas preguntas y tenemos que orar por fortaleza, amor y valentía para que seamos realmente y estemos realmente dispuestos a pelear para recuperar aquellas batallas que hemos perdido en nuestra familia y lo más importante, por fortalecer y conquistar el corazón de aquellos que amamos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos quizá. Tenemos que orar para que el Señor, así como David hizo, Señor, ¿será que me entregarás a mis enemigos para recuperar a quienes amo? Para que el Señor venga y diga, yo te voy a regresar aquello que perdiste. Yo te voy a regresar aquello que te pertenece. Yo voy a derrotar a aquellos enemigos que te robaron para que tú tengas en tu mano nuevamente la oportunidad de edificar ese legado en tu familia. Padre, te damos gracias en este tiempo, Señor, porque tú nos muestras, Señor, que la familia es una extensión de tu amor hacia nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque hoy estamos convencidos de que somos como ese árbol plantado, Padre, pero queremos dar, Señor, el fruto correcto, Señor, que no sea robado, Señor, que a pesar de las adversidades, Señor, que a pesar, Señor, de aquellas cosas que se han presentado en nuestro trasfondo, que nosotros podamos, Señor, edificar el ambiente familiar correcto y necesario en las prioridades y en el orden que tú estableciste para que nuestra familia sea exitosa, Señor. Sabemos que no somos perfectos, Señor, que en tus manos somos como barro, Señor. Somos como barro en manos del alfarero, que tú nos estás moldeando, Señor, que tú nos estás dando forma, Señor, pero nosotros nos mantenemos activamente peleando, Señor, por nuestra familia, Señor. Aún cuanto más por los pequeños, Señor. Si a lo mejor nuestros hijos ya no están en casa, si a lo mejor nuestros hijos se han ido, Señor, también declaramos que tenemos autoridad para pelear por aquellos de nuestros hijos que amamos y que tú pusiste en nuestra mano, Señor. Hoy nos levantamos como estos guerreros valientes, Señor, que sin importar el cansancio, sin importar la frustración, sin importar las adversidades, sin importar que el enemigo se haya empoderado en nuestra casa, en nuestra familia, nos levantamos sabiendo que estamos contigo y que tú estás con nosotros, sabiendo que tú estás a favor nuestro, Señor, y que tú nos envías a recuperar lo perdido, Señor. Hoy oramos, Señor, por nuestras familias, Señor. Hoy oramos por cada una de nuestras familias y declaramos, Padre, Señor, que son establecidas conforme, Señor, al orden y a la prioridad que tú has puesto para cada uno de nosotros. Son establecidas conforme al llamamiento, Señor. Y así como tú te entregaste por tu iglesia, porque nos amaste de tal forma, Señor, así nosotros decidimos entregarnos por nuestra familia porque les amamos, Señor. Porque les amamos y creemos, Señor, que tú nos has puesto en medio de ellos, Señor, para ser un fundamento fuerte, Señor, para ser un tronco fuerte, Señor, para que nuestra raíz, Señor, no sea desarraigada, Señor, y sino al contrario, podamos soportar toda inclemencia y que nuestro fruto llegue en su tiempo, Señor.
Yo te doy gracias por cada familia aquí representada, Padre. Y en el nombre de Jesús yo te pido una unción especial, una unción fresca, Señor, de amor, Señor, de interés, Señor. Echamos fuera toda apatía, echamos fuera toda pasividad, Señor. Echamos fuera todo desinterés, Señor. Hoy declaramos, Señor, que vamos en contra, Señor, de lo negativo, sembrando positivamente, Señor. Hoy declaramos que en contra, Señor, del desinterés, Señor, sembramos afecto, Señor. Hoy declaramos que en contra del rechazo, Señor, sembramos amor, Señor. Hoy declaramos que nosotros somos agentes de cambio en medio de nuestra casa, Señor. Que somos esa luz que se pone en lo alto para alumbrar, Señor, hasta el último rincón de la habitación, Señor. Porque tú, Señor, nos has llamado a ser luz, Señor, y no oscuridad, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos fortalezcas y que nosotros podamos levantarnos a favor de nuestra familia, Señor. Y que declaramos, Señor, que nuestra familia no perecerá, Señor. Declaramos en fe que nuestra familia es aquella que va adelante y no va detrás, Señor. Declaramos en fe, Señor, que nuestro legado, Señor, dará a conocer tu palabra y tu obra, Señor, porque serán diferentes, Señor. Y será evidente que tu mano y tu bendición está con nuestros hijos, Señor. Hoy declaramos, Señor, que nuestro legado, Señor, es apartado, Señor, es santificado, Señor, por tu preciosa mano, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y yo te pido, Padre, que esta batalla por nuestra familia, Señor, no quede en el olvido. Que todos los días tú nos recuerdes que tenemos que estar apercibidos y pelear valientemente esa buena batalla porque tú estás con nosotros, Padre. Lo creemos y lo declaramos en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien.